En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos viendo siempre, según la doctrina de Rollo Marín, la purificación de las facultades, de los sentidos, de la imaginación, de la voluntad, de la inteligencia, de todas nuestras facultades. ¿Por qué? Porque, como habíamos ya explicado, si nuestras facultades no están purificadas, nuestras acciones no serán jamás puras y exclusivamente hechas por amor a Dios, sino que en el amor a Dios se mezclarán otras tendencias que no son de puro amor a Dios, y entonces nuestro amor a Dios va a ser impuro. Por ejemplo, haré apostolado, pero un poquitito, al menos un poquitito, buscando que la gente me aprecie. Y ese aprecio de la gente lo estaría buscando no por amor a Dios, sino en sí mismo. Y entonces no estaría haciendo las cosas 100% por amor a Dios. No estaría amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Entonces, para lograr cumplir a la perfección el primer mandamiento, tenemos que purificar nuestras facultades, lo cual significa que no obren por cuenta propia, sino que estén totalmente sumisas a nuestra inteligencia iluminada por la fe. Nuestra inteligencia iluminada por la fe le tiene que decir a la voluntad qué es lo que Dios quiere, y la voluntad tener un dominio total sobre las facultades para que yo haga las cosas pura y exclusivamente por amor a Dios. Si nuestra voluntad no tiene un dominio total sobre nuestras facultades, sino que nuestras facultades conservan una cierta independencia, bien, esa cierta independencia va a lograr que yo no haga las cosas pura y exclusivamente por amor a Dios. Bien, esa purificación habíamos dicho que puede ser activa, la hacemos nosotros, o si no, pasiva, la hace Dios. Estamos viendo las purificaciones, la parte activa, ¿sí? Entonces, seguimos la doctrina de Rollo Marín, estamos viendo teología de la perfección cristiana, la tercera parte, el desarrollo normal de la vida cristiana, ¿sí? Cómo va creciendo la vida cristiana hasta la perfección. En el capítulo 5, la purificación activa de las potencias. Artículo 2, purificación activa de los sentidos. En el video anterior, este es el tercer video. En el primero vimos una introducción. En el video anterior vimos el artículo 1, ahora vemos el artículo 2. Purificación activa de los sentidos. Y empezamos con la purificación activa de los sentidos externos. ¿Sí? La vista, el gusto, el tacto y el oído, ¿sí? El olfato, los sentidos externos. Porque después también están los sentidos internos, como por ejemplo la imaginación, la memoria, son todos sentidos internos.
Bien. Purificación activa de los sentidos externos. Punto 1. Finalidad de esta purificación. Seguimos siempre la doctrina de Rollo Marín que sostenemos nosotros, es la misma que la de San Juan de la Cruz en cuanto a que no se contradicen, pero puede ser de que no sea la misma en cuanto que no se refieren exactamente a las mismas cosas algunas veces. Pero igual son las dos doctrinas, no se contradicen, son buenas, perfectas, buenas. Bien, pero ahora estamos viendo la de Rollo Marín. Entonces, finalidad de esta purificación de nuestros sentidos externos. La purificación activa de los sentidos tiene por objeto contener sus demasías y someterlos plenamente al control de la razón iluminada por la fe. Porque si, por ejemplo, me gusta ver cosas o me gusta gustar cosas, comer cosas, si no lo tengo dominado, se va. O sea, y empieza a querer gustar cosas no por amor a Dios, sino simplemente porque le gustan las cosas, ¿sí? Hemos visto en los videos anteriores cómo, producto del pecado original, nuestras facultades no están totalmente sometidas. Son nuestras, pero no forman una unidad súper dócil como hubiesen sido sin pecado original, sino que con el pecado original tienen una cierta independencia y tienden a obrar por su cuenta, no sometidas al amor de Dios. Entonces hay que contener sus demasías para que estén perfectamente sometidos al control de la razón iluminada por la fe. Esa es la finalidad. Esta purificación entonces no tiende a hacer que me guste sensiblemente lo que Dios quiere, ¿no? Sino que me guste hacer lo que Dios quiere, por más que no me guste sensiblemente. Y ponemos un ejemplo. No es que me guste con la facultad del gusto comer algo feo, pero me gusta ofrecerle ese sacrificio a Jesús si Él me lo pide. Entonces no se trata de someter de tal modo el gusto que me gusten las cosas feas. No, las cosas feas no me van a gustar nunca, me van a gustar siempre las cosas ricas. Pero cuando yo vea que Dios, por ejemplo, me pide por caridad comer eso feo, porque estoy invitado a una casa y la comida no me gusta, pero por una cuestión de caridad hacia las personas lo tengo que comer. Cuando el gusto esté totalmente sometido a la razón iluminada por la fe, me va a gustar comer eso, por más que esa comida no me guste. Entonces se trata de someter, ¿sí?, a la razón iluminada por la fe nuestras facultades en este sentido, ¿no? Segundo, necesidad de esa purificación de los sentidos externos. El cuerpo humano, bien disciplinado, cuando está súper perfectamente sometido, las facultades a la razón iluminada por la fe, el cuerpo humano bien disciplinado es un instrumento excelente para nuestra santificación. Pero en el estado actual de la naturaleza, que es una naturaleza a la cual se le ha perdonado y quitado el pecado original, pero sigue con esos desórdenes, ¿sí?, en el estado actual de la naturaleza está mal inclinado y tiene una tendencia casi irresistible a todo cuanto pueda proporcionarle algún placer a través de los sentidos. Si no se le sujeta, se convierte en un potro indomable, cuyas exigencias cada vez más apremiantes constituyen un obstáculo absolutamente incompatible con la perfección espiritual del alma. Textual de Rollo Marín.
Y sigue argumentando Rollo Marín con textos de San Pablo, que son bastante explícitos. San Pablo habla de la necesidad de mortificar el cuerpo para liberarse de su tiranía y asegurar la propia salvación. Castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo sido heraldo para los otros, resulte yo descalificado. Y en otra parte nos dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias. Entonces, ahora siempre que es en cursiva, es texto de Rollo Marín, ¿no? Ahora comentamos nosotros. Es necesario remarcar un par de cosas. Se trata de purificar los sentidos, pero más bien, si hablamos con precisión, se trata más bien de purificar el uso de los sentidos, lo cual se debe principalmente a la voluntad. Entonces, en esta purificación de los sentidos siempre hay una referencia a la purificación de la voluntad, ¿no? Entonces se trata que los sentidos se sometan totalmente a la voluntad, guiada por la inteligencia, iluminada por la fe. Que no sean rebeldes, que no sea que los sentidos me convenzan, ¿no? Porque muchas veces los sentidos me convencen, ¿sí? Si tengo mis facultades totalmente dominadas y purificadas, yo sé que hoy Dios me pide hacer un ayuno. Pero como no tengo mis facultades totalmente purificadas, esa tendencia a comer, ¿sí? Por ejemplo, yo había hecho mis propósitos, lo había rezado, le había ofrecido a Dios que hoy iba a hacer ayuno. Ahora, yo pensaba que hoy iba a haber fideos, pero me doy cuenta que en mi casa han hecho un pollo relleno que me encanta. Entonces, esa tendencia todavía indomada a comer, empiezo a buscar millones de argumentos por los cuales en realidad Dios me pide comer ese pollo relleno, porque mi mamá lo hizo, se esforzó, hoy seguramente a ella le va a poner contenta que yo lo coma, y empiezo a buscar, ¿no? Y entonces es por esa inclinación, ¿sí? O a veces otro ejemplo que pasa, que puede pasar mucho. Yo sé, con mi razón iluminada por la fe, después de haber rezado mucho, que hoy me tengo que levantar más temprano, ofrecer ese sacrificio e ir a rezar un poco más. Lo hago una vez por semana, me levanto una hora antes y me voy a rezar. Total que una vez por semana duerma una hora menos, tampoco es que me va a cambiar la vida en cuanto a mis fuerzas y salud. Y le ofrezco ese sacrificio a Dios. Se lo ofrezco a Jesús que pasó tantas noches rezando toda la noche. Perfecto. Suena la alarma para levantarme a las 5 de la mañana en vez de a las 6. Tengo un cansancio muy grande y ahí empiezo a pensar 25 argumentos por lo cual ese día no me conviene levantarme una hora antes porque estoy muy cansado, tengo un sueño particular, después en el trabajo no voy a hacer bien las cosas, voy a perder la paciencia porque voy a estar un poco más irritado, porque recé un poco menos. Y se me ocurren 25 argumentos a una velocidad tremenda para no levantarme. ¿Y eso por qué? ¿Por qué todas esas tentaciones? Porque las tentaciones vienen del demonio, del mundo y de la carne. Y esas son de la carne. ¿Y por qué me vienen todas esas tentaciones? Porque no tengo. ¿Y por qué cedo?
¿Por qué la inteligencia se convence y la voluntad sigue? En realidad la voluntad sigue lo que, en vez de la voluntad dominar a la facultad, es la facultad la que la convence. ¿Y eso por qué? Porque no está totalmente purificado. Pero fíjense cómo es siempre un juego entre la facultad y la voluntad, ¿no? Bien, en segundo lugar, B. Si los sentidos no están totalmente purificados, puede pasar que no tiendan al pecado, ¿eh? No es que yo estoy pecando propiamente de pereza. Dejé de hacer ese sacrificio. O sea, no, o tampoco es que sea pecado comer ese pollo relleno. Tampoco es que lo voy a comer con gula y devorándomelo en 2 segundos. No, lo voy a comer. Bien. Pero bueno, la cuestión es que si los sentidos no están totalmente purificados, pueden ser que ya tengan la suficiente purificación como para no hacer pecados. Pero igual, si no están totalmente purificados, es imposible que tiendan 100% a Dios. Por eso es que estamos hablando no de una purificación para no caer en el pecado. Estamos hablando de una purificación para llegar a la perfección de la vida espiritual. 3. San Juan de la Cruz, sigue Rollo Marín, San Juan de la Cruz da una razón profunda relacionada directamente con la divina unión a la que se encamina el alma. Y he aquí sus palabras. Esta es la razón que da San Juan de la Cruz para purificar nuestros sentidos. Dice así: es necesario presuponer una verdad, y es que, como muchas veces habemos dicho, sí, acá dice habernos, pero es un error, evidentemente. Como muchas veces habemos dicho, el sentido de la parte inferior del hombre, que es del que vamos tratando, no es ni puede ser capaz de conocer ni comprender a Dios como Dios es. La vista no puede ni comprender ni conocer a Dios como es. El oído no puede ni comprender ni conocer a Dios como es. Dios es espíritu puro y sobrepasa nuestra capacidad intelectual. Entonces todo lo que nos muestran los sentidos no es Dios, es otra cosa. De manera que ni el ojo le puede ver, ni cosa que se parezca a él. Ni el oído puede oír su voz, ni sonido que se le parezca, ni el olfato puede oler tan suave, ni el gusto alcanzar sabor tan subido y sabroso, ni el tacto puede sentir toque tan delicado y deleitable, ni cosa semejante. Ni puede caer en pensamiento ni imaginación, ya está hablando de los sentidos internos, ni pensamiento ni imaginación su forma ni figura alguna que le represente. Diciéndolo Isaías así, que ni el ojo vio, ni oído le oyó, ni cayó en el corazón de hombre. ¿Sí? Isaías 64:4, frase que repite San Pablo en 1 Corintios 2:9. Entonces, todo lo que nos muestran los sentidos, sean externos o internos, aunque ahora estamos hablando particularmente de los sentidos externos, no me pueden mostrar lo que es Dios en sí. Y eso solamente por la fe. Entonces, sí, mis sentidos tienden a aferrarse a una cosa que evidentemente no es Dios, y se tiende a aferrar a eso en sí mismo, no por amor a Dios, no como camino para subir a Dios, sino en sí mismo. Se tiende a aferrar mi gusto a la comida en sí mismo. Se tiende a aferrar mis ojos a las cosas lindas en sí mismas, no por amor a Dios. Eso me quita fuerzas, evidente. ¿Por qué? Porque el ojo no me puede mostrar lo que Dios es. Entonces continúa San Juan de la Cruz. De manera que, aparte de los grandes inconvenientes que se seguirán de no tener bien mortificados los sentidos corporales,
Es cosa clara que todo lo que esos sentidos pueden aportar al alma no es el mismo Dios, ni nada que se le parezca. De donde San Juan de la Cruz concluye con lógica inflexible que parar la voluntad en gozarse del gusto causado de alguna de estas aprensiones sería vanidad, por lo menos, e impedir la fuerza de la voluntad que no se emplease en Dios, poniendo su gozo solo en Él, lo cual no puede ella hacer enteramente, sino expurgándose y oscureciéndose del gozo acerca de este género como de los demás. Entonces, detenerse la voluntad en gozarse del gusto causado por lo que la vista ve o el gusto siente o el oído oye, ¿sí? Detenerse la voluntad en eso sería vanidad, por lo menos vanidad, y sería impedir la fuerza de la voluntad para que ésta no se emplease en Dios 100%. Le impide a la voluntad ponerse 100% en Dios el hecho de que la voluntad se ponga en algo que le muestra los sentidos. ¿Qué quiere decir la voluntad? Ponerse en algo que no le muestra los sentidos, que le muestran los sentidos y que no es Dios. Bien, ya lo vamos a ver, pero lo adelanto. Es querer la voluntad, esa cosa en sí misma y no por amor a Dios. Entonces, cuando el sentido del gusto, por ejemplo, no está purificado, va a hacer que la voluntad se ponga en la comida, no por amor a Dios, sino pura y exclusivamente por amor a la comida. Va a amar la comida por la comida misma y no va a amar la comida por amor a Dios, si la facultad del gusto no está purificada. Entonces, si amo la comida, no por amor a Dios, sino por amor puro y exclusivo a la comida, ese amor me quita fuerza al 100% del amor a Dios. En cambio, si amo la comida por amor a Dios, ¿sí? Y cada vez que como me uno más a Dios porque le agradezco su bondad y todo eso, entonces evidentemente el gusto ya está purificado, porque me sigue gustando la comida, pero me lleva a Dios. En cambio, si el gusto no está purificado, me gusta la comida, pero la comida no me llega a Dios, me lleva a querer la comida nada más, independientemente de Dios, y así me quita fuerzas. Entonces, para que ame 100% a Dios, dice, lo cual no puede hacer, es decir, amar a Dios con toda la voluntad, lo cual no puede hacer enteramente, sino es purgándose y oscureciéndose del gozo acerca de este género como de los demás. Explicamos nosotros el texto de San Juan de la Cruz, cosa que hará también Rollo Marín en el próximo punto, pero lo explicamos nosotros ahora. El objeto de los sentidos no puede ser nunca Dios. Lo que los sentidos ven, lo que los sentidos gustan, eso no puede ser nunca Dios, porque Dios es espíritu puro y sobrepasa no solamente nuestros sentidos, sino también nuestra inteligencia. Pero si la voluntad ama lo que los sentidos le muestran, no por amor a Dios, sino independientemente del amor a Dios, eso le quita fuerzas para amar a Dios y no puede cumplir bien el primer mandamiento. Por eso dice San Juan de la Cruz que no hay que parar con la voluntad en esas cosas. Es muy interesante la precisión del texto de San Juan de la Cruz. Volvamos. Parar la voluntad. No quiere decir que la voluntad no está diciendo que al gusto no le tiene que gustar el pollo relleno. No está diciendo que la voluntad no quiera el pollo relleno.
lo que está diciendo que está mal es que la voluntad pare en el pollo relleno. Y al parar en el pollo relleno, no tenga nada que ver con Dios. Y entonces ese parar en el pollo relleno me hace que no ame a Dios con el 100% de la fuerza. Y parte de mi fuerza la dedica al pollo relleno. En cambio, si yo me gusta mucho el pollo relleno, lo quiero con la voluntad el pollo relleno, pero queriéndolo no paro en él, sino que sigo en ese camino de la voluntad hacia Dios, de modo tal de que lo quiero, sí, con mi voluntad ese pollo, pero por amor a Dios. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, comiendo ese pollo, me uno más a Dios porque veo lo bueno que es, porque le agradezco, porque lo uso para practicar la caridad con las personas con las cuales estoy comiendo, ¿sí? No olvidemos que Jesús le gustaba participar de banquetes. No por nada, muy malos y con mala intención, los fariseos decían que era un glotón y un borracho. Pero eso muestra, los fariseos evidentemente malísimos, pero eso muestra que a Jesús le gustaba participar de fiestas, pero bien ordenado, le gustaba ver la alegría de la gente, compara el cielo muchas veces con banquetes y con fiestas, innumerables veces. Entonces no se trata de no gustar de las cosas y de no querer las cosas, pero se trata de no parar en las cosas, es decir, quererlas como fin, quererlas de modo totalmente independiente de Dios. Si vos las querés totalmente de modo independiente de Dios, te van a quitar fuerza del amor a Dios. Y si vos no tenés dominados, purificados tus sentidos, los vas a querer de modo independiente del amor a Dios. Y entonces es necesario, para cumplir perfectamente bien el primer mandamiento, para no parar en ellos, el tener purificadas las facultades. Por ejemplo, si mi voluntad para en una comida y la quiere independientemente del amor a Dios, eso está mal y debe purificar el gusto. Es decir, lograr que la voluntad no ame esa comida en sí misma, que no pare en ella. Pero si comiendo esa comida el alma está dispuesta a agradecer a Dios y por lo tanto lo ama más, y está dispuesta a dejarla sin problema también a la comida, e incluso con alegría si Dios se lo pide, por más que le guste mucho esa comida y goce de ella, la voluntad no para en ella, sino que se eleva a Dios gracias a ella. Si hace así, si se eleva a Dios gracias a esa comida, tiene el gusto de esa comida purificado. Continuamos con el texto de Rollo Marín para ver cómo lo explica él. Sin embargo, es preciso entender rectamente esta doctrina para no sacar consecuencias disparatadas. ¿Sí? Ahora Rollo Marín va a explicar lo mismo que explicamos nosotros, pero con otras palabras. No hay que sacar consecuencias disparatadas de esta doctrina. No se trata en realidad de privar a los sentidos de sus objetos propios, cerrando los ojos para no ver y los oídos para no oír, etc., sino solo evitar que pongan su gozo y su descanso final en el mero placer sensible que les causan esos objetos, sin elevarse a Dios a través de ellos. Las criaturas son migajas que cayeron de la mesa de Dios, dice hermosamente San Juan de la Cruz. O sea, son buenas y está bien gustar de ellas, pero gustando de ellas de modo tal de que ese gusto me sirva para unirme a Dios. No gustando de ellas de modo que ese gusto me sirva para alejarme de Dios. Porque cuando me detengo en una criatura,
me alejo de Dios, porque me chupa, me quita fuerzas. ¿Mm? Y cuando de ella se considera y contempla precisamente esa huella y vestigio que todas tienen de Dios, no solamente dejan de ser un obstáculo para la santificación del alma, sino que se convierten en poderosos auxilios e instrumentos para la divina unión. De modo tal de que las cosas y el gusto por las cosas, si yo lo uso esas cosas y gusto de esas cosas para unirme a Dios, no solamente no son un obstáculo, son un instrumento fabuloso y las tengo que usar y las tengo que gustar, pero siempre ordenadamente. Es decir, para unirme a Dios con ellas y no para detenerme, parar en ellas y dejar de subir a Dios. El mal, entonces, el desorden, está en descansar en las criaturas como si fueran nuestro último fin, deteniéndome en ellas, parando en ellas, prescindiendo de su relación con Dios, prescindiendo de que sean el camino para subir a Dios. Pero cuando nos servimos de su belleza y del placer que nos causan para remontarnos mejor a Dios a través de ellas, podemos y debemos utilizarlas como excelentes ayudas para nuestra propia santificación. Bien. Estoy viendo el tiempo de grabación para ver si continuamos. Vamos a tratar de continuar. He aquí cómo explica esta doctrina el propio San Juan de la Cruz. Dije con advertencia que, si parase la voluntad, el gozo en algo de lo dicho sería vanidad, porque cuando no para en eso, sino que luego que tiene la voluntad, el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le es motivo y fuerza para eso, muy bueno es. O sea que si vos gustás de ese famoso pollo relleno y eso te lleva a elevarte a Dios, a agradecer, a decir que bueno que es Dios conmigo, a tener más fe en su providencia, evidentemente es muy bueno gozarse de ese pollo. Y entonces no solo no se han de evitar las tales mociones cuando causan esta devoción y oración, mas se puede aprovechar de ellas y aún se debe aprovechar de ellas para tan santo ejercicio, porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles. Entonces incluso hay almas que necesitan más de estas cosas sensibles. Por ejemplo, el ejemplo del pollo es un poco difícil de meterlo en esto que dice últimamente, pero por ejemplo, el gusto por la música. Hay muchas almas que necesitan, por ejemplo, de escuchar un canto gregoriano y con eso se elevan muy fácilmente a Dios. En cambio hay otras almas que no necesitan tanto de la música. Todo depende de cómo somos cada uno de nosotros. Pero hay muchas almas que si tienen purificadas sus facultades, el uso de esas facultades ya purificadas le ayudan muchísimo para elevarse a Dios. Y entonces hacen muy bien de escuchar música, de ver paisajes y se emocionan. Hay gente que ve un cielo estrellado y se emociona pensando en la grandeza de Dios, ¿no? Pero porque ya los tienen purificados. En cambio, si vos no tenés purificados los sentidos, es común que el ver lindos paisajes o cosas por el estilo no te lleven a Dios e incluso te lleven al pecado. No por casualidad, en los lugares de lindos paisajes muchas veces se dan esos grupos medios, no sé qué palabra usar, pero se dan, por ejemplo, yo soy argentino, ¿no?
Y en Argentina, en los lindos paisajes, en las zonas de refugio y demás cosas en la montaña, muchas veces el ambiente es pecaminoso. Y muchos de los excursionistas que van por la montaña, en realidad van prácticamente a pecar. Se llevan parejas y es a veces un ambiente pecaminoso. ¿Eso por qué? Porque los lindos paisajes, cuando las facultades están purificadas, te elevan a Dios. Cuando no están purificadas, te hacen detenerse en esas cosas y le quitan fuerza al amor a Dios. Y cuando no están para nada purificadas, incluso te incitan al pecado. Entonces la necesidad de purificar nuestras facultades. Bien, y vamos a dejar acá. Y en el próximo video seguimos con esta temática.